Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos ya anunciado, se trata del doctor Ramiro Ávila, ex magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Ávila, qué gusto tenerle en nuestro espacio. Buenos días, bienvenido a Los Tiempos, gracias por estar acá en Punto Noticias de Radio Pichincha. En las últimas horas se ha incrementado la polémica entre la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Se ha pedido un informe al Consejo de Participación Ciudadana también, en el sentido de esta acogida o este cumplimiento constitucional que dio una disposición de un juez respecto a que se conforme una veeduría que revise la actuación por pedido ciudadano de la Corte Constitucional, y hay sectores que piden la destitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por haber dado cumplimiento a esta disposición de un juez constitucional. Desde su experiencia como magistrado de la Corte Constitucional, doctor Ávila, ¿qué puede pasar ahora? ¿Cuál va a ser el desenlace de esta situación? ¿La Corte Constitucional puede o no puede destituir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por haber acatado esta orden de un juez constitucional? Si enciende su micrófono, por favor. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto. Saludos, doctor. Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Yo sí creo que lo que está haciendo la Corte está en un proceso de posible destitución. Me da la impresión que las dos autos, los dos providencias que ha hecho y la convocatoria a audiencia están encaminadas a individualizar una posible responsabilidad frente a un desacato del dictamen constitucional que efectivamente blindó a la Corte Constitucional y al todo el Consejo de Participación Ciudadana de Transición en todos los actos que hizo de evaluación en cumplimiento de una consulta popular que se produjo en el año 2018. No encuentro ningún tipo de justificación para el juez de Montecristi de haber permitido una auditoría que tenía en su momento un informe contrario a la dirección jurídica del Consejo de Participación. Y yo creo que este hecho de mantener y seguir en la veeduría, de no darse cuenta que entre un dictamen de la Corte Constitucional, que es un órgano de cierre, que es garante de la Constitución, y una sentencia de un juez de Montecristi que está, de alguna manera, su resultado sería cuestionar el origen y también el resultado de un proceso de evaluación del Consejo de Participación. Creo que efectivamente hay actos ahí que serían contrarios al dictamen de la Corte del año 2018. Entonces me parece que lo que está haciendo la Corte es tratando de ver los hechos que están atrás de esto y mirar si hay una responsabilidad o no de todos los miembros del Consejo de Participación. Me parece a mí, por la participación que ha tenido algunos miembros del Consejo de Participación, la mayoría diría yo, me parece que la responsabilidad se va a quedar posiblemente en el señor Alan Berbera y quizás en el consejero Verduga. Me parece a mí, y esto yo creo, aquí ha habido debates ya en el foro ecuatoriano si es que han sido suficientes los actos de desacato o no, y creo que eso es lo que va a hacer la Corte. Ha pedido más información, está tratando de tener certezas sobre el incumplimiento y le está dando la oportunidad al señor Vera también el próximo lunes para que en audiencia pueda contradecir las posibles pruebas en su contra y también que pueda dar sus argumentos de si está desacatando o no. Mi criterio personal es que creo que sí hay actos de desacato, me parece a mí. Doctor, en este caso, desacato, ¿por qué de los consejeros de participación y no en el juez? Porque finalmente ellos la justificación que le he escuchado decir a Allen Berber es: yo estoy acatando el pronunciamiento de un juez, que es el que manda a que se conforme esta comisión vedora, lo que sea, y no en el juez. O sea, digamos, el error parte del juez, no del consejo. Y fíjese usted, el señor Vera tiene dos piezas jurídicas ahí. La una que es el dictamen de la Corte Constitucional de año 18 y la otra es la sentencia del juez de Montecristi. Las dos me parece a mí que llevan a lugares distintos. El uno, si es que se haría esa veeduría, cuestionaría el origen de la Corte Constitucional y también los actos que han hecho el Consejo de Participación Ciudadana de Transición.
Y la otra que le dice, no se puede topar, no puede haber autotutela, no puede usted cuestionar, esto ya está, digamos, cesado. Entonces, cuando usted tiene esas dos, lo que tiene que hacer una autoridad cuando tiene dos órdenes jurídicas, dos órdenes de jueces que van en términos distintos, es decir, ¿cuál es la que prevalece? Y la que prevalece, sin duda alguna, es la de la Corte Constitucional, que es órgano de cierre frente a un acto de primera instancia de un juez. Y lo que hace el señor Vera es, al segundo que recibe, hace una rueda de prensa, además, diciendo cosas como todos los actos del Trujillato son atroces. Y, o sea, el contexto político en que el mismo señor Vera habla es alrededor de cuestionar no solamente cuestionar lo que ellos llaman el Trujillato, sino es cuestionar los actos jurídicos del Consejo de Participación. Y uno de esos fue la evaluación de la Corte Constitucional en su momento y la designación de la actual Corte Constitucional. Entonces, si el señor Vera acoge con beneplácito una sentencia que no tiene peso jurídico y luego, a pesar de que la Corte hable el auto de seguimiento y a pesar de que le pide explicaciones, él dice, es una veeduría ciudadana y está siguiendo su curso y convoca a todos los hombres y mujeres de bien y no sé qué, que han tenido miedo, dice él. Y, o sea, me parece que él se está ahogando con las propias palabras y con su propio decir. Él no se está... y luego, digamos, la misma Consejo de Participación está diciendo que ese fue un acto personal, particular, que no representa al Consejo de Participación. La misma vicepresidenta, que tiene origen también y que tiene influencia por las campañas que hubo con el señor Correa, digamos, ella se desdice y se desanda. O sea, me parece a mí que ahí está el problema. El señor Vera no debió haber cumplido el dictamen de la Corte y no la orden de un juez. Esto me parece que pero ahí le repregunto sobre lo mismo, entendiéndole perfectamente bien la supremacía que hay de la Corte Constitucional por encima de un juez ordinario. Finalmente no se consumó, digamos, el incumplimiento, o sea, no se llevó a cabo la famosa veeduría esta al Trujillato. Yo entiendo quizás las últimas declaraciones que oí del señor Vera. Él dijo que seguía en curso la veeduría ciudadana, incluso que no tenía que pasar por el pleno del Consejo. Yo entiendo que sí. Veamos cómo se desarrolla esto. Me parece que en esta semana el señor Vera debería demostrar que él con actos claros, precisos, certeros de que va a cumplir el mandato, el dictamen de la Corte. A mí me da la impresión de que no. Incluso cuando él contesta a la Corte Constitucional, cuestiona que la Secretaría Técnica haya mandado el escrito, cuestiona la capacidad de delegación del Pleno de la Corte Constitucional a la Secretaría Técnica. O sea, me parece que está jugando a incumplir. Y a mí me parece, Alexis, que aquí atrás hay unas leguleyadas sin nombre de las que estamos acostumbrados en este país por cualquier lado. Entonces, me parece que es lo que está atrás. Yo sí creo que hay actos tendientes a desacato. Ya, doctora Ávila, el argumento de que los integrantes del Consejo de Participación son autoridades designadas por elección popular y que bajo esa lógica la Corte Constitucional no les podría destituir, ¿tiene asidero o no tiene asidero? Mire, cuando usted lee la Constitución, el artículo 86 establece que si es que no se cumplen los dictámenes, sentencias, resoluciones de la Corte, cualquier autoridad puede ser destituida. La Constitución no distingue entre electos o designados, no distingue. Y la idea de esto es eficacia jurídica. Si usted quiere que sea efectiva la decisión de un juez de cierre, tiene que buscar todos los mecanismos tendientes a que se cumpla. Y uno de esos mecanismos, es la destitución. Es una competencia que tiene la Corte y que está en la Constitución esa competencia. Ahora, llegar a ese extremo, doctor, digo, yo no le voy a restar, digamos, la importancia en el esquema jurídico e institucional que tiene la Corte, pero tampoco voy a desconocer que los miembros del Consejo de Participación, todos, fueron elegidos democráticamente. Y tampoco creo que hay que dejar de lado todo este despelote institucional que está viviendo el país, porque
Pugna entre el Consejo de Participación y la Corte Constitucional. Pugna entre la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y el gobierno, que también se colaron a una fiesta que nadie les invitó. Entonces el país está viviendo un despelote tal, y que de pronto la Corte Constitucional diga, resolvemos destituir a estos señores que fueron elegidos democráticamente. Sí me parece que lo que haría es abonar justamente a este despelote que estamos viviendo. Alexis, ¿quién crea el problema? ¿Quién crea el despelote? O sea, ¿a quién se le ocurre ir a un juez de Montecristi? Cuando además, desde ahí, desde el origen de esto, es el mal uso de las garantías constitucionales. Uh-huh. El acto se produce aquí en Quito. Los efectos jurídicos de la negativa de una supuesta y una pretendida veeduría ciudadana se produce en Quito. ¿A quién se le ocurre ir a Montecristi si no es a alguien que tiene algún control sobre los jueces? Cosa que ya ha pasado con el juez de Manglar Alto. Uh-huh. Esto me parece que ahí, de entrada... Pero Doc, para bajarse el proceso de selección del Contralor fueron a Bucay, y el proceso del Contralor también se lo lleva acá. Lo mismo para el señor del Consejo de la Judicatura, que en su momento también fue a un cantón de Santa Elena. Entonces, usted, fíjese acá, ¿de dónde origina el despelote y cómo se corrige el despelote? A mí me parece que el primer despelote se produce por el hecho de haber aceptado el juez de Montecristi una acción de protección que no procedía ni siquiera por la competencia territorial. El segundo despelote se produce por no apelar el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación, a una sentencia desfavorable, hecho una demanda contra ellos mismos. El tercer despelote es del señor Allen Berbera, haciendo bombos y platillos para decir que tiene toda la competencia y anunciar además que todo lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana en Transición fue atroz. ¿A quién se le ocurre? Y luego llega a la Corte Constitucional. Para mí la forma de corregir esto, lo mejor hubiera sido que se acepte de una vez la apelación que presentó la Procuraduría, y que el tribunal y que la Corte Provincial declare el error inexcusable y se acabe el problema. Pero el señor Vera sigue y sigue y sigue. Yo comparto con usted, Alexis, que estamos viviendo una fatal crisis de instituciones, pero no encuentro otra forma. A mí me parece que no hay otra forma de evitar que siga sufriendo. Vea, si es que al señor Vera, con todo lo que ha anunciado políticamente, y ese uso y abuso del derecho, me parece que lo más sano, este es mi criterio personal, a mí me parece que lo más sano es al menos destituirle al señor Vera. Yo creo eso. Doctora Ávila, una veeduría, ¿qué competencias tiene? Una veeduría no puede destituir a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que se cree esa veeduría y que se revise lo que hizo la Corte Constitucional, si estuvo bien, si estuvo mal? Si estuvo todo bien, ¿cuál es el problema? Y si estuvo algo mal... No es eso. Me parece que eso se genera la impresión de que son intocables, de lo que como en su momento el señor Trujillo se declaró en vacancia constitucional y se volvieron intocables. O sea, si es una veeduría... ¿Cuál es el problema? Que se sepa si hicieron bien o hicieron mal. Yesenia, el problema es este. Yo no puedo dejar de pensar lo que pasó en el año 2004, cuando destituyeron al Tribunal Constitucional, a todo el tribunal, destituyeron a toda la Corte Suprema de esa época de justicia, todo para anular un juicio penal contra un expresidente. A mí me parece que no es cuestión de decir cuál es el problema. Aquí en Ecuador, en este país que tenemos una fragilidad institucional enorme, en un país donde tenemos una memoria débil, en un país donde hay pugnas de poderes que se han resuelto casi siempre fuera del derecho, o en un país así, a mí me parece que el tener una veeduría no es un acto de simplemente mirar si se hizo bien o mal. Atrás hay un pretexto, atrás me parece que hay un acto político que podría ser en este país un informe de veeduría que podría justificar un juicio político arbitrario o que podría justificar una consulta. Todo esto puede pasar en este país. Entonces Yesenia, yo creo que acá hay una intencionalidad política atrás de un acto jurídico que lo único que pretende es deslegitimar
al Consejo de Participación de esa época y a la Corte Constitucional actual. Esto es mi mirada, Yesenia y Alexis. Esto creo que está pasando. Como pasó con... me parece que es muy pertinente la mirada que usted hace en retrospectiva al 2004, doctor. Como pasó en esa ocasión, acá puede suceder también que ya no sea una veeduría organizada por Vera o por el Consejo de Participación. ¿Qué va a pasar en el momento en que sean organismos internacionales quienes sean los que se pronuncien? No, y esto está bien, Alexis. Y echen abajo todo lo que hizo el Trujillato. Eso me parece que es más difícil en términos jurídicos, porque ahí hubo una consulta popular en el año 2018, hubo una reforma a la transición de la Constitución. Yo sé que al correísmo no le gusta el Consejo de Participación. Sé que una de las consecuencias de ese Consejo de Participación fue tener autoridades que el correísmo considera que fueron las que condenaron a la cúpula correísta. Yo entiendo políticamente esto. Jurídicamente a mí me parece difícil que un órgano internacional pueda cuestionar una transición de la Constitución de un órgano que fue mediante consulta popular. En cambio, en la época de Gutiérrez fue un acto arbitrario de la cesación de un juicio político que no cabía al Tribunal Constitucional y después la destitución de la Corte. Yo mismo fui abogado de esas cortes, de esos jueces y juezas, y en el año 2015 tuvimos una sentencia en contra del Ecuador, porque todos los procedimientos fueron viciados. Aquí me parece que siempre se puede cuestionar, por supuesto, pero me parece que es más difícil encontrar violaciones a los derechos y a la Convención Americana de Derechos Humanos después de un acto que fue una consulta en el año 2018 y un órgano que tenía atribuciones particulares de evaluación a la institucionalidad de esa época. Sobre la base de eso, dos preguntas concretas, Doc. Arbitrariamente, digamos, para usar la misma palabra, se destituyó a los integrantes de la... para mí, digamos, acá yo no me caso con ninguna autoridad de control, ¿eh? Tan malos eran los de antes como son los de ahora, como posiblemente van a ser los que vengan en el futuro, porque acá no hay santos, todos tienen sus pecadillos, todos. Pero destituyó un organismo como la Corte Constitucional que no estaba dentro de las facultades que tenía el Consejo de Participación. Punto 1. Y punto 2, tenía que haber evaluado y designado un nuevo contralor e hicieron todo lo contrario. Blindaron a un sujeto como Pablo Celi que después vimos no era pues justamente el mejor controlador de los recursos públicos que podía haber tenido un Estado. Alexis, yo fui parte de la Corte Constitucional del año 2019. De alguna manera yo acepté las competencias y acepté las posibilidades que tenía el Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo. A mí me parece que entre esas competencias que se le dio en ese reforma al régimen de transición estaba evaluar a todas las instituciones del Estado. Me parece que eso incluía la Corte Constitucional. Pero yo estoy de acuerdo con usted. No todo lo que hizo el Trujillato fue... como le llama el correísmo, no todas las autoridades que designaron el Consejo de la Judicatura no funcionó de forma adecuada. Y esto pasa porque, digamos, la institucionalidad del Ecuador depende de los seres humanos que conformamos la institucionalidad. Y si hay algo que parecería que es una enseñanza histórica, es que no hay la madurez política acá para designar a las personas que sean las más adecuadas y que todo se hace de acuerdo a un cálculo político. Yo creo que hay muchas virtudes de la época de transición del año 2018, se cometieron algunos errores, por supuesto, pero me parece que lo peor que podría pasar ahora es cuestionar a una institución. Yo creo, y acá, por supuesto, participé de esa corte, pero si hay algo que yo doy fe de esa corte, de la corte actual, es que todos los actores que están ahí, todos los jueces y juezas que están ahí, siempre han puesto antes y antepuesto a intereses personales, a intereses de grupo o a intereses políticos, han antepuesto la Constitución y razones jurídicas para protegerla. Entonces yo creo que si esa institución que ha superado esta marea de los juicios políticos, la inestabilidad política, económica, incluso la pandemia, si está funcionando, lo menos que se podría hacer
es tratar de cuestionar a través de una veeduría con antecedentes, digamos, evidentemente políticos y con cálculos políticos. Yo creo que si es que hay algo que funciona, dejemos que lo siga haciendo y no tratemos de resquebrajar lo poco que tenemos. Haber creado una pugna entre el Consejo de Participación y la Corte Constitucional es una pugna que viene desde, a mí me parece, intereses claramente políticos en el contexto en el que estamos, que es volarse la institucionalidad de lo que los correístas llaman el truquizato, y esto me parece que es volver otra vez más a comenzar esta idea del correísmo de hacer una asamblea constituyente, de reinstitucionalizar el país, de volver a recuperar. Me parece que vamos en la misma deriva de siempre. Si uno mira lo que ha sido todo desde la época de Bucarán hasta ahora, tantos presidentes que han salido de forma inadecuada, tantos cortes que han sido destituidas, me parece que seguir un movimiento político, cualquiera que este sea, que siga con la lógica de desestabilizar, me parece que no le hace bien ni a la democracia, ni al país, ni a la Constitución. Ahora, doctor Ávila, esto ha generado repercusiones en todos los niveles también. La desinstitucionalización se ve reflejada en la función judicial, en una pugna, como le decía Alexis, entre el gobierno, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Los antiguos amigos están distanciados y ahora cada uno buscando sus espacios. ¿Cómo permanecer en esos espacios? ¿Qué salida hay a esta pugna que se ha abierto entre la Judicatura y la función judicial? Mira, Yesenia, el problema es, el problema tiene raíces profundas en este país. Estamos en el contexto en el que estamos, tenemos además crimen organizado, tenemos una función judicial que en primeras instancias están jueces que no tienen capacidad de resolver de forma adecuada. La clave en instituciones de control, en instituciones de cierre, es que usted pueda garantizar personas que tengan independencia, imparcialidad y sobrepongan el derecho sobre cualquier otro interés. Esto, por ejemplo, es evidente que en el Consejo de la Judicatura no existe. Y me parece que cuando uno mira las relaciones y estas postergaciones de los plazos y irse contra la misma Constitución, me parece que ahí también uno puede mirar que quizás la Corte Nacional también tiene estos problemas de no tener independencia e imparcialidad. Pero el problema también es en los jueces de primera instancia y en los jueces y en la función judicial. Entonces me parece a mí que sí, que efectivamente estamos en una crisis y yo esperaría, por eso el Consejo de Participación es un órgano tremendamente importante porque tiene la capacidad de designar, si es que hace concursos transparentes y concursos participativos, a las personas más adecuadas. El problema de este país es que los intereses políticos, intereses personales, intereses del crimen organizado están atrás de la institucionalidad y esta es una influencia que existe y que creo que hay que evitar. Por eso, yo creo que hay que mantener al menos la Corte Constitucional que está funcionando bien, que está haciendo y que ha sido un árbitro adecuado, que siga funcionando y que no se la cuestione ni se la deslegitime. Doctor, para después de avanzar al tema de la consulta, el resultado del pasado 20 de agosto y además la reacción del gobierno, yo quería plantearle antes una inquietud con respecto del pronunciamiento de Joyce de Zinata, quien viene insistiendo en la posibilidad de volver a la Constitución del 98. A mí incluso por el tema de la dolarización, que ella se considera una de las precursoras y defensoras de este sistema monetario que tenemos vigente desde finales del siglo pasado, inicios de este siglo, me parece una tontería, una absoluta tontería volver a una Constitución que tiene el sucre como moneda de cambio. ¿Qué opina usted con respecto de ahí, profundizando sobre el tema de derechos humanos, inestabilidad política, la que había con la Constitución del 98 y demás, en donde se destituían presidentes con decretos que se firmaban en servilletas, ¿no? ¿Qué opinión tiene con respecto de quienes quieren volver a la Constitución del 98? Vea, Alexis, la Constitución de 1998 tiene algunas virtudes, entre esas que reconoció muchos derechos en la Constitución, reconoció ya en su momento la existencia de pueblos indígenas, impresionante eso en la historia del Ecuador, y tiene muchos defectos. Y quizás el defecto más grave que tuvo la Constitución del año 98 era una Constitución que tenía una tendencia a la liberalización y a la privatización.
esto se permitía en esa constitución. Y el año 98, 2 años después, tenemos la peor crisis económica, una de las peores en la historia republicana del país. Así que volver a la del año 98, que es el paraíso del sistema liberal, del sistema conservador, me parece que sería desastroso en términos políticos. Y en términos jurídicos, Alexis, no es posible. No es posible porque en la Constitución del Ecuador tenemos 3 formas de cambiar la Constitución. La una es cuando son reformas muy puntuales que no afectan ni los derechos ni la estructura del Estado, que es la enmienda. Luego tenemos una que es la reforma parcial, que usted requiere hacer una consulta y puede intervenir el legislativo. Y otra que es la profunda, que solo se puede hacer mediante asamblea constituyente. Lo que dice la señora de Ginata, que es volver con una consulta a una constitución del año 98, es casi como hacer una reforma de todo el Estado y volarse derechos tan importantes como los de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el sistema garantista que tiene la Constitución. No se puede. No se puede con una consulta. Lo que se tiene que hacer es una asamblea constituyente si se quiere volar todo el sistema de garantías y la estructura del Estado. Así que yo entiendo esos deseos liberales que tienen algunos actores conservadores del sector empresarial, pero creo que no es posible jurídicamente. Doctora ni Ávila, deseable políticamente. Doctora Ávila, el presidente de la República ha dicho que no va a poder implementar el resultado de la consulta popular, al menos en lo que resta de su mandato. Y hay muchos motivos para que ello ocurra. Mire usted cómo otra vez el Banco Central ha revisado hacia la baja su previsión de crecimiento, hay menor recaudación tributaria, la peor producción petrolera de la historia. En fin, el país no tiene recursos como compensar lo que va a dejar de recibir por la explotación del bloque 43 del Yasuní. El presidente ha sido claro, ha dicho que no lo va a acatar, al menos no hasta que termine su gestión, que son algunos meses más, y que esa será una responsabilidad del futuro gobierno. Y hay sectores en los que se asegura que el futuro gobierno, quien quiera que gane las elecciones, y se va a ver obligado a cumplir con este resultado, que es decisión del pueblo, pues va a tener que implementar algunas medidas como el incremento de tributos, por ejemplo. ¿Cómo se va a implementar esta consulta? ¿El presidente puede decirlo así ahora? O sea, va a tener que tomar su tiempo, posiblemente no le toca al presidente Lasso, pero él ya ha dicho que no la va a tomar en cuenta. A mí me parece que este es un desastre más del presidente Lasso. A mí me parece que esa forma de decir que no quiere él los resultados de la consulta en el Yasuní, me parece que habla de su poco espíritu democrático. Y también cuando uno oye al ministro Santos y oye al ministro de Economía, de Ambiente, que dice que van a seguir implementando y que en 3 meses se van a demorar en hacer el plan de salida, me parece que es un fracaso. A mí me parece que este gobierno es una mancha más a este gobierno, la forma como ha recibido y cómo ha hecho las primeras medidas en relación al Yasuní. Lo que corresponde es, a este gobierno le corresponde hacer un plan de abandono que incluya la restauración de la naturaleza y también que incluya la forma como va a devolver la soberanía alimentaria a esos pueblos indígenas, particularmente Guarani, que viven y dependen de las empresas petroleras. Y además, una cosa que le dijo la Corte Constitucional es proteger y garantizar la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento. A mí me parece, cuando uno piensa en alternativas, no me llama la atención que este gobierno no quiera ser más eficiente en términos de recaudación de impuestos. Porque ser eficiente en términos de recaudación de impuestos significa topar a todo el grupo, al 1% de la población ecuatoriana, que es la que tiene deudas pendientes, deudas firmes y a la que hay que cobrarle los impuestos. Acá hemos estado acostumbrados a exoneraciones de impuestos a los grupos económicos más importantes, estamos acostumbrados a dar exenciones tributarias para supuestamente traer inversión extranjera, y todo esto ha significado menos presupuesto para el Estado. Yo sí creo que tienen que implementarse, si hay algún impuesto, Yesenia, que tiene que existir, no es a la clase media, mucho menos aumentar el IVA que afecta a los sectores populares, sino que es establecer impuesto a quienes consumen y producen dióxido de carbono, es decir, a los autos que tienen un cilindraje mayor a 2.000 centímetros cúbicos, hay que establecer un impuesto verde.
Y no solamente para dejar de consumir petróleo, sino también para limpiar estas ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, que están inundadas de autos privados, cuando la mayoría de la población se mueve en transporte público. Entonces yo sí creo que tiene que establecer estas medidas. Yo sí creo que hay que usar ese gas que se está desperdiciando y que se está quemando, contaminando, y se tiene que embotellar eso. También creo que se tiene que discutir de forma seria los subsidios focalizados. Y creo esto porque la medida coherente con dejar el petróleo bajo la superficie, que es lo del Yasuní, dentro de un contexto de cambio climático, es también desestimular el uso de autos y de energía fósil. Y esto tiene que ir de la mano. Yo estoy consciente que los subsidios es un tema delicado, ahí hay más de 4.000 millones de dólares, pero estoy seguro que hay mucha gente, que la clase media, media alta de Quito, por ejemplo, y de Guayaquil, podemos pagar mayor precio de la gasolina. Y no es lo mismo un tanque de diésel o de gasolina de personas que viven de la pesca o que cruzan los ríos de la Amazonía, con la gente que usamos el gas y la gasolina para piscinas, para paseos en autos. Entonces yo sí creo que alternativas hay. Y creo también, ojalá en el debate público se valore la maravillosa decisión que ha sido y que es incuantificable de proteger la naturaleza y en particular de proteger los pueblos en aislamiento, Tagaeri, Taromenani, Dugas.